Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es las violencias y la criminalidad en México. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Pedro José Peñalosa, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Un placer, Luz María, estar aquí contigo. Bueno, primero quisiera hacer alguna especificación acerca del título del tema de que estamos hablando hoy. ¿Por qué últimamente se habla de las violencias en México? No de la violencia, ¿no? Antes se usaba que se hablara de la violencia, pero ahora todo el tiempo estamos utilizando el término violencias. ¿Por qué hablar en plural? Bueno, antes también era incorrecto decirlo. Siempre ha sido incorrecto decir violencia, porque las violencias tienen que ver en la sectorización y fragmentación de la violencia. No solo hay violencia familiar, no solo hay violencia en el noviazgo, no solo hay violencia estructural, hay muchas violencias. Si nosotros hablamos de violencias, nos va a permitir entender que vivimos en un mundo fragmentado y lleno de contradicciones diversas. Cuando nosotros hablamos de violencia, lo que le estamos diciendo a quien nos escuche o a quien nos lea, que nosotros tenemos una visión poliédrica del tema de la convivencia de los seres humanos. Antes se usaba violencia porque se tenía una visión unívoca, se creía que el delito era el único elemento que podríamos localizar para la violencia. Hay violencia sin delito y hay delito sin violencia. De tal manera que lo más correcto, conceptualmente hablando, es las violencias. Cuando nosotros hablamos de las violencias, logramos transmitir la idea de que estamos combatiendo estructuralmente el fenómeno, no que solamente estamos hablando de combatir un segmento de la violencia. Usted ahorita justo nos está comentando de que no forzosamente que exista violencia es que hay delito, ¿no? Violencias. ¿Cuál es la relación que existe entre las violencias y el delito? Bueno, primero hay que decirle al auditorio que el delito es una construcción del derecho penal. Cuando hablamos de delito es que el derecho penal hace su aparición. Pero ¿qué es el delito? Hay que decirle al auditorio, el delito es una construcción social. No es un hecho que podamos medir, solo lo hacemos cuando hablamos de indicadores delictivos. Pero cuando hablamos de delito en términos criminológicos, estamos admitiendo que alguien o un grupo de personas violó el sistema penal. Y el sistema penal está creado para combatir los efectos de la criminalidad. Esto es muy importante decirle al auditorio. Hay que primero distinguir qué es criminología y qué es derecho penal. La criminología ataca el origen del delito y el derecho penal ataca los efectos. Yo siempre he pensado que cuando hablamos de combatir la delincuencia con el derecho penal, lo que estamos haciendo es darle una aspirina al enfermo de cáncer. Y hasta donde yo sé, hasta mis conocimientos básicos, la aspirina no combate el cáncer. Y la criminología lo que hace es estudiar el origen. A mí como criminólogo me importa saber el por qué una persona delinque, el por qué una persona mata, el por qué una persona violenta la ley o por qué una persona es violenta. Eso me interesa como criminólogo. A mí no me interesa como criminólogo que el derecho penal castigue, porque esa es su función, castigar. Pero el derecho penal siempre llega tarde. De tal manera que hoy México vive una circunstancia tan delicada porque hemos creído ilusamente que a más policías, a más sistema penal, a más penas, con eso logramos disminuir el delito. Los datos nos estallan en la cara. No es cierto. México hoy vive una crisis de seguridad porque hemos apostado a la parte punitiva. En tanto no ataquemos los orígenes que provocan que las personas ejerzan violencias y delito, seguiremos atacando los síntomas del problema. Entonces, ¿usted considera que la criminología es básica o una herramienta básica para la prevención del delito? Es la herramienta, o sea, no es una. Ok, es la herramienta. Entonces, ¿usted consideraría o cómo sucede ahora en México que los criminólogos son los que deberían de hacer las políticas públicas para la prevención? Sí, bueno, tenemos un problema que hay que reconocer. En México la criminología se le ha estancado por herencias, por corrientes de la criminología, especialmente lombrosiana o clínica. Se ha creído que el criminólogo, su función es en las cárceles. Uno se tiene que preguntar, ¿qué tiene que hacer un criminólogo que ataque el origen en las cárceles? En las cárceles ya no está sacando el origen. Ya el sistema penal se encargó de la persona que violó la norma y lo tiene recluido. El criminólogo ya no tiene nada que hacer ahí. Lo que pasa es que la herencia de la criminología clínica o lombrosiana
ha logrado crear una cultura de que el criminólogo debe de estar en las cárceles, lamentablemente. No, la criminología debe influir en las políticas públicas. Debemos tener criminólogos en el campo de la educación, en el campo del desarrollo social. Ahí es donde deben estar los criminólogos. ¿Por qué? Porque hay que ser consecuentes. Si uno dice que el criminólogo ataca el origen, pues lo que tiene que hacer es atacar donde están las raíces múltiples, diversas, de los fenómenos delictivos. De tal manera que es importante que el auditorio sepa que la función de un criminólogo no está influenciada por las series norteamericanas. Eso es criminalística. Entonces la gente cree que las series estas norteamericanas son reflejo de la criminología. Ellos son criminales, que se queden ahí. No, los criminólogos, debemos decirlo, ya le pongo apellido, criminólogos sociales o criminólogos militantes. Un criminólogo debe estar donde está la gente que lucha, los pobres, los excluidos, los que no tienen empleo, los que están luchando diariamente por reivindicación. Ahí es la función del criminólogo. Porque si no, el criminólogo queda en las academias, queda reducido a estudiar eso que me espanta tanto, los perfiles. Hay que estudiar el perfil del criminal. ¿Y cómo es el perfil del criminal? Pues se han creado estereotipos, ¿no? Se han creado el estereotipo del criminal es pobre, ¿no? El criminal tiene un aspecto, ¿no? Si yo les muestro un billete donde está la imagen de Netzahualcóyotl, pues es una imagen terrible, ¿no? No es el prototipo del divino norteamericano, del prototipo del guapo, entre comillas. Es un mexicano con sus rasgos. De tal manera que nosotros tenemos que evitar crear esta idea que circula mucho de los perfiles de los criminales. Entonces empezamos a atacar al otro, al distinto, al que no se parece a nosotros, al que invade nuestra calle y no se viste como nosotros, al pobre, al que huele feo, etc. Entonces empezamos a excluir a los otros y en consecuencia metemos al derecho penal para detener a los otros, ¿no? Es esta tontería que veo en los anuncios de que denuncie cuando ve a un extraño rondar por su casa. ¿Quién es un extraño? Pues un extraño. Cualquiera. Cualquiera de nosotros es un extraño. Que no se parece a mí, que no tiene el prototipo de que soy güerito, que soy riquillo, que tengo coche, entonces hay que detenerlo. Y de ahí viene esta idea terrible de criminalizar a los pobres. ¿Cómo romper con ese paradigma? ¿Cómo romper con el paradigma? Es una lucha, mi querida Luz María, es una lucha cultural. Es una lucha cultural que tenemos que trabajar en muchos frentes. Tenemos que lograrlo hacerlo en la educación. Tenemos que hacerlo en la familia. Tenemos que hacerlo en la comunidad. Pero no es fácil, porque tenemos que tener una visión lo suficientemente caleidoscópica, y le llamo yo, en donde ataquemos el fenómeno desde la escuela. ¿Qué reproducimos en la escuela? ¿Qué reproducimos en la familia? Y la televisión, que tanto daño hace, que lo que hace la televisión en 5 segundos te transmite prototipos de qué debe ser el bien y el mal. De tal manera que hay que hacer una labor generacional. Yo les digo a mis alumnos que yo no les transmito conocimientos, yo les enseño a pensar. Nadie transmite conocimientos, todo está en la red. ¿Me explico? Si alguien se mete a la red y quiere buscar la historia de México, pues busque en la red y no tiene un maestro que le esté diciendo qué es la historia de México. No, tenemos que enseñar a pensar, tenemos que lograr desestructurar mitos, paradigmas que nos han hecho que nuestro disco duro se programe a partir del éxito capitalista. ¿Qué es el éxito capitalista? Pues poseer cosas. Y si yo quiero poseer cosas, paso por el cadáver del de enfrente. Acomodé el lugar, porque quiero ser reconocido socialmente. ¿Y qué sucede también? Bueno, valdría la pena tocar el tema, ya que estamos hablando de que se criminaliza la pobreza o Sí. se piensa que los delincuentes son los pobres. Existe esa idea errónea. Sí. También se ha llegado a criminalizar a la juventud. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué se ha criminalizado a la juventud cuando se escucha, o se ha escuchado a través de los años que la juventud es el futuro de México? ¿Y qué hacer para detener ese pensamiento? Sí, bueno, se criminaliza a la juventud porque la juventud es un bastión resistente. Es decir, los jóvenes, nuestros jóvenes, o mejor dicho, nuestras juventudes, para ser preciso, expresan siempre la rebelión y siempre la oposición a un sistema rígido y piramidal. Necesitamos lograr homogeneizar a los jóvenes. Tenemos que programarlos, que no sean lo que son. Entonces, ¿qué hacemos? Todo aquel que no llene el paradigma del joven muy formal,
que se viste como le dice el sistema, etcétera, etcétera, es un joven que tiene problemas de rebelde o de subversivo. No aceptamos que hay muchas juventudes. Y los jóvenes no son el futuro de México, permíteme, son el presente. Porque si no hay presente, no hay futuro. Entonces tenemos un panorama en México, juventud excluida, 6 de cada 10 muchachos desertan de la preparatoria, los jóvenes son rechazados en las universidades, los jóvenes son perseguidos por su forma de vestir, por su forma de hablar, en la calle son detenidos por el delito de portación de cara sospechosa. Estamos en presencia de que los jóvenes se rebelan a una circunstancia que les imponen. De tal manera que, no obstante eso, las juventudes se expresan. Hacen sus festivales, juegan fútbol, en la calle, bailan, etc. No obstante este sistema que les ha impuesto esta criminalización. Ahora, ¿cómo la revertimos? La revertimos a partir de aceptar que México es un país que tiene un problema serio. Y quiero hablar un poco, algunos segundos del problema que tiene México. México tiene entre 32 y 35 millones de jóvenes de 12 a 29 años. Tenemos lo que se llama un monodemográfico. Felizmente, a diferencia de los países europeos que tienen tasa cero de crecimiento demográfico y que es una riqueza que tendríamos que aprovechar. Imagínate tú 30 o 35 millones de jóvenes dispuestos a trabajar en el mercado laboral, en trabajar en el mundo del conocimiento, pero esos jóvenes no tienen oportunidad. Entonces tenemos lo que se ha denominado, no me gusta el término, ninis, que son 5 millones, yo les llamo desafiliados, en lugar de ninis, porque te desafilia la escuela, te desafilia el trabajo, hace que los jóvenes no tengan oportunidad cuando quieren tener oportunidad. Fíjate un dato que es importante reflexionar con el auditorio. Nunca en la historia habíamos tenido tantos jóvenes tan preparados como ahora, pero nunca en la historia habíamos tenido tantos jóvenes desempleados. Nuestros padres, con la secundaria, tenían acceso al trabajo, incluso con el certificado de primaria, en los 50. Conforme ha avanzado el tiempo, te piden más requisitos universitarios. Pero el problema es que cada universitario que sale se incorpora al ejército industrial de desempleados de los jóvenes. Y entonces estamos creando un ejército industrial de delincuentes. Todos los jóvenes que salen tienen 3 opciones. Vender su fuerza de trabajo barata, solamente el 16% de los jóvenes tienen acceso al servicio médico, y les pagan una miseria. 2, se pueden ir al comercio informal si no tienen trabajo, se pueden ir a la delincuencia o se pueden ir a Gringolandia. No se van a ir a otro lado, no se van a su casa, no se van a meter abajo de la cama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar el modelo. ¿Qué tenemos que hacer para que esos jóvenes que salen de la universidad y sin expectativas, lograr modificar la ecuación? Que el aparato productivo nos diga qué tenemos que producir. El capitalismo nos dice producir determinados profesionistas. No, tenemos que ejercer la libertad para que los jóvenes estudien lo que quieran y que haya mercado de trabajo para ellos. Es decir, lo que tenemos que hacer es modificar la ecuación capitalista de que tenemos por delante la carreta y atrás los caballos. Eso es lo que está pasando en el mundo y en México. Claro, y entonces el Estado sería el encargado de equiparar esta ecuación o de revertir la ecuación. Sí, debería ser. El Estado es quien... Pero el Estado está capturado por un modelo, mi querida Luz María, que está orientado ¿a qué? El Estado ya no es el Estado garantista, el Estado de bienestar que nos imaginábamos o que construimos en los 50. Este Estado ya es simplemente un Estado que se encarga de beneficiar los intereses de unas minorías. Yo no hablo porque se me ocurra. Los datos del informe de Oxfam nos dicen que en México 4 familias se apropian de un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto, que es ni más ni menos, el Producto Interno Bruto está en más o menos en 640,000 millones de dólares. La mitad va para esas 4 familias que son las más poderosas, en tanto ha crecido el número de personas pobres y excluidas, que es importante señalar que el proceso de exclusión es un proceso que se crea con el sistema. Yo no nazco excluido, sino que soy pobre porque me excluyeron. No porque yo quisiera ser excluido. Me excluyeron la falta de oportunidad, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso al mundo cultural. De tal manera que lo que estamos haciendo es entrar a una fábrica que estamos fabricando pobres y por lo tanto los estamos excluyendo. Cuando hablamos de exclusión social hay que precisar el auditorio que estamos hablando de que el sistema está diseñado para crear un ejército industrial de reserva,
Es decir, una masa enorme de personas que no tengan empleo para abaratar el costo del salario. El salario es bajo porque tienes afuera en la calle a personas que si tú le dices a alguien que te demande 5 pesos, afuera hay miles que te trabajan por 3 pesos. Ese ejercicio de reserva que creó y desarrolló Carlos Marx, se aplica en México. En México tenemos una tasa de desempleo muy alta, especialmente en 2 segmentos, en los 2 vertientes demográficos, en los jóvenes y en los viejos. Entonces tenemos esos 2 segmentos en el desempleo. Tú eres joven porque no tienes experiencia. Y tú ya estás viejo y ya no eres productivo. Entonces México está entrando en una contradicción, lo que yo llamo arenas movedizas, porque estamos dejando esos 30 o 35 millones de jóvenes sin oportunidades. ¿Qué expectativas tienen? Las expectativas que tienen son muy sencillas. Si no, el sistema me dijo que estudiara, estudio y no me dan oportunidades, yo creo, y se va creando en mí, una especie de rencor social que se acumula poco a poco y me dicen, oye, yo cumplí el modelo que tú me dijiste. ¿Por qué razón no tengo empleo? Aquí está mi título universitario. ¿Por qué no tengo empleo? El Estado, como tú bien dices, debería encargarse de eso, pero ese Estado ya no está preocupado por ello. El Estado ya está más preocupado en proteger esas minorías. Si tú observas las inversiones que se han hecho en México y el regreso de esos capitales a México es nulo. En realidad los capitalistas invierten en México, fugan capital y no le dan oportunidad para que se invierta para nuevos empleos. Para nuevos empleos, claro. ¿Sí? Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Quisiera hacer algunas especificaciones más sobre exclusión. Bien. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ponemos a su disposición las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas y también los invitamos a que nos sigan en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de este programa. El día de hoy estamos hablando de las violencias y la criminalidad en México. Doctor Peñalosa, antes de irnos al corte seguíamos hablando de la exclusión. Ustedes en alguna publicación hace referencia acerca de los excluidos y los incluidos, que es un binomio que existe. ¿Desde cuándo se da este fenómeno, no solo en México, sino en el mundo? Bueno, si quisiera ser rigorista, tendría que decir desde la época en que el capitalismo existe, en que aparece el excedente económico, pero eso sería una generalidad. En realidad, ha pasado un fenómeno interesantísimo en los últimos 40 años. El Estado es la admisión de que existe excedente en la producción, por eso aparece, para ser preciso, en el esclavismo. Antes no existía ese Estado, en el comunismo primitivo, porque no había excedente, pero aparece en el esclavismo. Ahora, viajando rápidamente en nuestra imaginación, en la fase denominada del neoliberalismo, es una fase del capitalismo que hace que el Estado, que era un Estado benefactor, se le llamaba, que era un Estado que socializaba algunos recursos para evitar los detonantes de la pobreza, es decir, que trasladaba recursos importantes para aminorar las desigualdades, dejó de serlo. Dejó de serlo porque el sistema que ahora vivimos, y hay que precisarlo, es el capitalismo financiero. Ya no es un sistema en donde domine el segmento de la burguesía comercial, ni mucho menos la burguesía primaria, manufacturera, sino ahora estamos en presencia del capitalismo financiero. ¿Qué es eso en buen castellano? Quiere decir que el capitalismo financiero es globalizado. Quiero dar un ejemplo. El capitalismo financiero funciona a las 24 horas. Funciona la bolsa de valores en Pekín, en Nueva York, en todo el mundo, las 24 horas. Mientras la fuerza de trabajo funciona 8 horas. Tú vendes tu trabajo cada 8 horas. Entonces, este capitalismo nuevo
llamado financiero, globalizado, hace que los países como México, países periféricos, solamente tengan dos caminos: vender su fuerza de trabajo, es decir, exportándola con migrantes en Estados Unidos, o ser receptor de capitales que vienen a México a expoliar a la economía mexicana a través del proceso de obtener ganancias. Solamente llevárselas a sus matrices. Antes sucedía, sí, pero no de esta manera, sino que había un Estado que era contenedor de estos excesos del capitalismo. No quiere decir que fuera un Estado que dejara de beneficiar a la minoría, pero un Estado que evitaba que estas polarizaciones que vemos hoy, los informes de Coneval, de Oxfam, del PNUD, nos muestran que se ha reducido el número de ricos y ha aumentado el número de pobres. Es decir, los deciles, como se llama en términos de medición de la desigualdad, los deciles 9 y 10, que son los que concentran a los más ricos, se han convertido solamente en un receptáculo para una minoría, y en cambio los primeros deciles, quizá del 1 al 5, se han concentrado ahí. Pero ha habido un nuevo proceso. La clase media, llamada clase media, se ha corrido a los deciles de la pobreza. ¿Por qué razón? Porque la fuerza de trabajo de esta clase media se deterioró. Esta clase media que hoy nos puede ver, o que conocemos, era una clase media que tenía acceso a viajes, a universidades privadas, pero una vez que su fuerza de trabajo se deteriora y se precariza, lo que hace es que se desplazan hacia los deciles primarios, decía del 1 al 5, quizá al 1 al 6. Entonces, ¿qué estamos viviendo en México? Un proceso que se llama precarización creciente de las masas y una concentración del ingreso. El Estado, volvemos al Estado, debería ser encargado de controlar, de aminorar, de atemperar, pero el Estado ha renunciado a eso. Los datos nos muestran que el Estado no ha logrado construir opciones para miles y miles de jóvenes. Las universidades públicas hoy, en México, por ejemplo, hace 30 años que no se construyó una universidad. La última fue la UAM, y la UNAM sigue siendo el lugar donde quieren entrar todos los muchachos, y no hay opciones para ellos del estudio. Y en la hipótesis de que ingresen a la universidad, cuando salen al mercado de trabajo tienen serios problemas para conseguir trabajo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Planteando todas las variables que están presentes en un Estado que dejó de ser el Estado benefactor, o ese Estado que atemperaba, he dicho, que atemperaba la desigualdad y la pobreza. Doctor, cuando hablan de los excluidos, nada más estamos hablando de pobres y jóvenes, como ya hemos dicho algunos ejemplos, o existen algunos otros tipos de exclusión. Sí. Yo tuve la oportunidad de leer una publicación que más tarde presentaremos aquí también, y decía que, bueno, antes la exclusión estaba como en las afueras, ¿no? Sí, en los sí, pueblos, sí. en las montañas. Sí. Y ahora se encuentra dentro de las mismas ciudades, pero muy bien delimitada. Uh-huh. Quisiera que me explicara también, son dos preguntas, ¿no? Si la exclusión, ¿en dónde está? Y también saber si los excluidos solo son los pobres y los jóvenes, ¿no? Está muy bien, es muy inteligente tu pregunta. En realidad, cuando nosotros hablamos de exclusión, y en el libro de globalización, delito y exclusión lo mencionamos, cuando hablamos de exclusión, hablamos de un proceso. Sería incorrecto y mecanicista y determinista decir que los excluidos solamente son los pobres. No, el capitalismo financiero ha logrado llevar a cabo un proceso de barrido de la exclusión. Cada día hay más excluidos. ¿Por qué? Porque la sed de ganancia del capitalismo financiero hace que los excluidos aumenten. No solo los pobres tradicionales, los que venden su fuerza de trabajo en las fábricas tradicionales de las que hablaba Marx, sino ahora hablamos de otros segmentos distintos a los proletarios tradicionales, que es la pobreza transgeneracional y la pobreza amplificada, que, como tú bien dices, dejó de ser periférica o estar en las afueras de las grandes ciudades para convertirse la pobreza en un habitante cotidiano del centro de la ciudad. Basta ver el paisaje que tenemos en nuestras ciudades, no solo en el DF, sino si observamos las capitales del país, nos damos cuenta de que cada día hay más personas que se pasean en el centro de las ciudades pobres. Pero además se refleja no solo en el paisaje, sino se refleja en los empleos.
en los ingresos que tienen las personas para adquirir sus satisfactores. De tal manera que hay un proceso de exclusión que se ha generalizado, se ha masificado, pero tiene una explicación. No es por una maldición de algún brujo de Catemaco, sino es producto de la sed de ganancia del capitalismo que hace que no importa quiénes tenga que desplazar para mi acumulación de capital sea lo más grande posible, lo más profunda posible, porque lo que yo quiero como capitalista es aumentar mi tasa de explotación y con lo tanto mi plusvalía. La plusvalía es el trabajo no pagado de los capitalistas, que es lo que se expande cada día con mayor frecuencia. Por lo que usted nos comenta, pues está creciendo cada vez más el número de personas que son excluidas. Sí. Y los incluidos son menos. Sí. ¿Habrá forma de revertir esto? Porque pues si no, cada vez se irá agravando el problema, Sí. ¿no? Coneval usa un término que se llama la pobreza multidimensional. ¿Qué es esto? Que antes se hacía una fragmentación de la pobreza y ahora estamos hablando de una pobreza multidimensional que incluye a todos, de tal manera que todos estamos en la pobreza multidimensional. Podemos tener acceso a la escuela, pero no tenemos acceso a viajes. Podemos tener acceso a la salud, pero no tenemos acceso a la vivienda. De tal manera que todos estamos incluidos ahí. ¿Por qué razón? Porque el modelo, y esa voy a tu pregunta, el modelo que está diseñado para México no es un modelo para darle sentido a los excluidos, sino para privilegiar a los incluidos. Ahora es muy importante el término de los incluidos, porque ¿a qué estamos incluidos? Se cree que uno está incluido cuando tiene un salario que le permite sobrevivir o infrasubsistir, digo yo, pero en realidad no, porque las personas tienen que entender y entender bien que el bienestar de los seres humanos implica hacer lo que yo quiera hacer con la venta de mi fuerza de trabajo. Pero cada día tengo menos posibilidades. La gente cada día, las masas, no pueden ir al cine. Ir al cine implica una sangría de tu salario, pues estoy hablando de las masas, de tal manera que lo que está haciendo las personas es entrar a satisfactores construidos, lo que se llama, permíteme el término, el capitalismo crea necesidades. Es decir, los pobres necesitan una tele de plasma, y esa tele de plasma no es una necesidad básica, ¿no? Pero ellos lo tienen que hacer, primero, porque la situación tecnológica los obliga, como sabemos, pero la otra es porque eso se llama sentido de reconocimiento. Es decir, a mí me reconocen porque tengo tele de plasma, porque tengo un teléfono de tal marca, porque me he visto de tal manera, no por mis conocimientos. De tal manera que entonces estamos en un proceso de desvalorización de las personas por lo que son en lugar de por lo que tienen. También aquí me viene un poco como a colación lo de las tecnologías, ¿no? Sí. Y también redes sociales. ¿Cómo impactan las redes sociales en esta relación? Como todo en la vida, nada es único, ¿no? Las redes sociales tienen su parte positiva y su parte negativa. ¿Cuál es la parte positiva? Que logramos, como logró las movilizaciones, dos movilizaciones importantes ejemplifican esto, las movilizaciones en Egipto. Los jóvenes se comunicaron por redes sociales y el movimiento 132 que hubo en la fase preelectoral en México no sacaron desplegados, no sacaron transmisiones televisivas o radiales, sino lo hicieron, sus manifestaciones las convocaban a través de las redes sociales. Esa es la parte positiva. Ahora, la parte negativa de las redes sociales es que nos convierte en acompañantes de la soledad. Es decir, somos personas que estamos acompañadamente solos. Y esta idea que tú conoces bien y que sabemos todos de ir edificando muchos amigos, ¿no? Yo siempre bromeo con mis alumnos de la maestría cuando les digo, ¿cuántos amigos tienes tú? No, pues 3,000. Le digo, oye, pues ya resolviste tu problema económico. Pide que cada uno de ellos coopere 5 pesos para que mejore tu situación. En realidad hemos construido amistades ficticias. Cuando vamos en el metro, yo viajo mucho en el metro, vamos acompañadamente solos. Es decir, estamos solos aunque estemos acompañados. Las redes sociales crean la sensación de que estamos acompañados, pero estamos solos. Desde las redes sociales lo que hacemos es manifestar nuestra miserable soledad al lanzar un mensaje o en el tweet. Lo que estamos diciendo es que estamos solos y en consecuencia
esta soledad la sustituimos con este tipo de expresiones. En México, las familias viven en soledad. Los niños se les destinan media hora diaria para convivir con sus padres. Lo demás es estar acompañados por la televisión, cada quien tiene su televisión, cada quien está aislado. Este es el contexto de un capitalismo que ha hecho fomentar el individualismo. Por eso, nosotros vamos a hacer con INACYPE y UNAM un evento muy importante. Se va a llamar Múltiples Miradas de la Criminalidad, el 12 y 13 de abril. ¿Es un seminario? Sí, es un seminario. Se llama Primer Seminario de Múltiples Miradas de la Criminalidad, que lo vamos a hacer INACYPE, UNAM y otras instituciones, en donde diversos especialistas, es lo interesante, nos van a hablar de la criminalidad desde la cultura, desde la educación, desde la cárcel, etcétera, etcétera. Va a haber 12 mesas. La primera sede es INACYPE UNAM el día 12 e INACYPE el día 13. De abril, ¿verdad? De abril. De tal manera que aprovecho, perdóname, pero sí, aprovecho. No, claro, por favor, por eso estaba especificando bien. Entonces es sede INACYPE y UNAM, sí. UNAM y INACYPE, primero es en la UNAM. 12 y 13 de abril. En el posgrado de Derecho de la UNAM y en el auditorio de INACYPE, ahí van a ser las 12 mesas. ¿Y cómo pueden inscribirse? La gente va a salir pronto, un sitio, teléfonos, donde se pueden inscribir las personas para inscribirse. Es importante que se inscriban, porque nuestra expectativa es que... Es entrada libre. Es entrada libre, pues se les va a dar un reconocimiento, pero desde ahora les decimos, tienen que inscribirse ya, en los próximos días, horas, ya estará la publicación días, sí, para que las personas se inscriban. Lo hacemos, este seminario, precisamente para ser consecuentes con lo que hemos venido charlando tú y yo, de que la criminalidad tiene que verse desde distintos ángulos, no solo tiene que verse desde la óptica penal. El gran error que se ha cometido en México y en gran parte del mundo es creer que aumentar el número de policías, aumentar el número de penalidades, disminuye el delito. Este es un paradigma que hay que derrotarlo, porque esta lógica es lo que yo llamo caminar en arenas movedizas. Cada día que tú aumentas las penas, lo que estás haciendo es invitar a más personas a que delincan. Ya hablamos en este programa hace unos segundos de cómo las exclusiones, la desigualdad, la pobreza es la fábrica de personas que pueden delinquir. No todos los pobres, esto es muy importante aclararlo, claro. Permíteme. Pobreza no es igual a criminalidad, no quiero que quede esa sensación. Aquel que lo diga dice una tontería, no. Porque si decimos nosotros que pobreza igual a delincuencia, estamos diciendo que 60 millones de mexicanos son delincuentes. Y sería una tontería inaceptable. No, la pobreza es un factor de riesgo que puede llevar a la criminalidad. Fíjate el término que uso, puede llevar. Es relativo. De tal manera que lo que nosotros tenemos que hacer para ir reconstruyendo estas miradas que vamos a ver en el seminario y que ahora estamos retomando con tus reflexiones en este programa, es lograr que México transite de otra manera a su circunstancia. Yo nunca he sido, te quiero decir, Luz María, nunca he sido pesimista, no lo voy a hacer ahora, pero sí soy realista. Quiero ser realista. Si México sigue en esta tendencia de incrementar penas, de creer que la policía, el mando único resuelve los problemas, lo que estamos haciendo es avanzando en círculos, diría Bobbio, porque no estamos resolviendo el problema esencial. ¿Cuál es el problema esencial? El problema esencial es esta mirada integral. Necesitamos combatir el origen y el efecto. Yo no digo que no tengamos policías, sería una burrada. No, pero lo que estamos haciendo es priorizar el paradigma policíaco. Lo que tenemos que hacer es atacar el origen con políticas poliédricas, multidimensionales y perfeccionar a la policía. Pero la policía debe ser la última ratio, una vez que fracasaron los contenedores sociales. Bueno, esto me trae a colación también la reforma del sistema de justicia penal, porque se supone que, bueno, esperemos que así funcione, sí. Que sí, que las penas y que los juicios y las penalizaciones serían la última ratio. Sí. Entonces, yo quisiera que usted nos platicara su opinión también acerca de la reforma penal, pero vamos a hacer un corte. Lo que sí quisiera es que antes del corte me repitiera el nombre del seminario para que la gente lo pueda buscar, ya que no estamos dando una página de internet para poderse inscribir, que lo busquen por el nombre. ¿Cómo se llama? Primer Seminario de Múltiples Miradas de la Criminalidad.
Perfecto, pues al auditorio los invitamos a buscarlo y asistir al seminario. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema, doctor. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias al auditorio por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial y el hashtag Cultura Jurídica para hacer mención acerca de los programas de la barra de opinión en el canal judicial. También les invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Tomen nota porque estaremos regalando algunas publicaciones del doctor Peñalosa. Doctor, antes de irnos al corte, le preguntaba yo, porque hablábamos de las penas, ¿no? De por qué aumentar las penas o por qué llegar a meter a prisión a la cárcel, que no debería de ser así, ¿no? Debería de ser la última solución. ¿Qué opina acerca de la reforma al sistema de justicia penal? Yo considero que tiene muchos beneficios acerca de justo el tema de tener la prisión y los juicios como la última ratio. Bien, nunca hay que tirar la cubeta, el agua y el niño, ¿no? Ese es un principio básico. Es decir, yo creo que la reforma penal que está en curso es una necesidad del sistema para dejar de tener un sistema penal groseramente punitivo. La pregunta que tenemos que hacer al auditorio es que si eso resuelve el problema. Entonces decimos sí y no. Resuelve un tramo del problema penal, pero deja intacto el otro problema que hemos venido reflexionando en el programa, que es el origen del delito. Es decir, nosotros podemos hacer las reformas como esta, que yo por supuesto creo que es necesaria, pero no suficiente, pero tenemos que tener una visión integral. Me sigue preocupando, Luz María, esta visión parcial que se tiene en México para construir una política criminológica. Se sigue pensando que poniendo énfasis en el tema de la reacción penal, con la modalidad acusatoria, etcétera, se puede resolver el problema. No, hay que decir, esta parte necesitamos perfeccionarla, pero tenemos que ir siempre al origen. El origen es múltiple. Hemos venido diciendo, yo no soy de los que piensan que la pobreza es el único factor, eso es simplismo y vulgaridad que yo no acepto, pero la pobreza es un factor que hay que estudiar para transformar la realidad. Ahora, creo que tenemos que trabajar en la prevención social. ¿Qué es la prevención social? Siempre yo reclamo que no se use el término solo prevención, sino que se le incluya prevención social. Esto quiere decir que es la sociedad la que participa en la realización que de influye en el mundo social. Es decir, la prevención social, primero la prevención es adelantarse en términos genéricos. ¿Cómo te puedes adelantar a un hecho delictivo? Pues te puedes adelantar con políticas que hagan que el individuo, en lo posible, porque nada, yo no soy religioso, yo no creo que nada puede impedir que los seres humanos actúen si hay factores detonantes. Entonces, relativamente puede evitar. Entonces, si nos queremos adelantar al término del delito, pues tenemos que trabajar la parte social, multifactorial, multidimensional, poliédrica, no solo un factor, no solo educación, no solo cultura, no solo deporte. Pero para eso se requiere, como lo he venido diciendo, modificar la ecuación. El presupuesto, por ejemplo, del gobierno federal se discute cada año. Es una monstruosidad. Hay que discutirlo transeccionalmente. Es decir, estamos haciendo políticas para cada 6 años. ¿Qué problema se puede resolver en un año, en 6 años? Sí, no, y el problema de la continuidad también. Tenemos ¿no? que hacer lo que se llama políticas de Estado. Y estas políticas de Estado implican las políticas de prevención social. Mira, te dije hace un rato un dato que retengo ahora. 6 de cada 10 muchachos que están en la preparatoria, es decir, jóvenes que tienen de 15 a 18 años, abandonan la preparatoria. ¿A dónde se van? Estos muchachos, esos 6 muchachos.
Se puede ir al comercio informal, a la criminalidad. O sea, no se van a otro lado. ¿Qué tenemos que hacer para hablar de política pública concreta para que esos 6 muchachos no deserten? Pues tenemos que darle incentivos y decirles que la escuela sí te va a permitir ser mejor persona, mejor ser humano, que te va a vincular al mundo productivo, etcétera. Pero hoy están viendo que la escuela no le está proporcionando eso. Maestros autoritarios, repetitivos, educación memorista. Lo que tenemos que hacer es modificar la educación de todos los ámbitos. Por eso la prevención social es el tema crucial. Hacer política social implica modificar la idea de que solo con la amenaza de la pena las personas se inhiben. Sí, entonces no sería como una política solo de seguridad, o sea, para enfocar a la seguridad, sino también traería educación. Claro, y se confunde seguridad con orden, Rosmaría. No es lo mismo seguridad en orden. Permíteme precisar, seguridad pública es la seguridad del público. ¿Y el público cómo se siente seguro? No que tenga más policías. Pues me siento inseguro si tengo empleo, si tengo acceso a la salud, si tengo acceso a la cultura, si puedo tener tiempo de ocio. Esa es la seguridad del público. Ah, ¿quieres hablar de policías? Habla de orden público. Entonces tengamos cuidado con esos matices. La gente confunde seguridad del público con orden público. Entonces necesitamos en la prevención social que logremos trasladar no solo el tema de los mitos estos de la seguridad, más policías, más cárceles, trasladarlo a me siento seguro porque tengo empleo. Ya que me está diciendo esto que me parece muy interesante, existen pues indicadores que midan, uno, la percepción de la gente, cómo se sienten de seguro la gente, y otro, la realidad, los niveles de violencia en México. Sí, claro. El INEGI ha hecho, bueno, el INEGI y antes el Instituto de Estudio de la Inseguridad que dirigía el doctor Luis de la Barrera, han hecho estudios magníficos que miden la percepción, la sensación que yo tengo, lo que se llama inseguridad subjetiva en términos conceptuales, que es yo me siento seguro aunque no me hayan asaltado. Esa construcción de que yo me siento inseguro que no me hayan asaltado implica un nivel de la constelación de donde vivo. Es decir, yo quiero ir al cine, quiero ir a una fiesta, pero ya no lo hago porque tengo la sensación de que van a asaltar. Porque el impacto social, la construcción social del delito se ha expandido. Pero eso solo se combate con medidas concretas. Te voy a dar un ejemplo pedagógico. Alguna autoridad federal o local dice ha disminuido el número de robos. Pero las personas no perciben eso. Solo escuchan robos. Solo escuchan robos, me explico. Entonces, esta inseguridad subjetiva tiene efecto multiplicador. ¿Qué tenemos que hacer? Que las declaraciones de los números duros o fríos coincidan con la realidad. Porque si solamente nos guiamos por las cifras duras, momentáneas de averiguaciones previas, lo que estamos haciendo es construir un escenario inexistente para la gente. Entonces, ¿cuándo medimos el éxito en política pública? Cuando lo que yo digo como gobierno coincide con la percepción de las personas. Y hoy los indicadores es que, te doy un dato, 6 de cada 10 personas se sienten inseguras. De ir de su casa a visitar un familiar o ir a la escuela, etcétera. Se sienten inseguros. ¿Por qué? Pues porque el ambiente que lo rodea, los vecinos, los familiares, han sufrido, o esa misma persona, algún asalto o algún acto de violencia. De tal manera que nosotros necesitamos modificar eso. Se mide, están los datos, hay encuestas muy interesantes que miden eso. Ahora, estas encuestas de percepción son encuestas interesantes, pero hay que lograr trasladar estas encuestas de percepción al mundo real. Por eso la prevención social, subrayo, es la única política que tenemos que hacer. En México están haciendo una política de prevención social situacional. ¿Quién hace la política de prevención social? Bueno, instituciones. El gobierno federal ha puesto en marcha, a partir de este gobierno, del gobierno actual, una política que se llama prevención social del delito y las violencias. Sin embargo, esta política, con todos sus avances, no es una política de Estado, porque está a cargo de una subsecretaría, aunque tenga conexión con otras secretarías. Necesitamos colocar a la prevención social con la misma importancia que colocamos el mando único, por ejemplo. En cada una de las instituciones. En todos lados. Es decir, yo te digo un dato demoledor, ¿eh? Si el gobierno federal no aportara a los estados dinero para la prevención, los estados no harían prevención. Porque no les importa. En cambio, a los estados sí les interesan los policías.
porque los policías influyen en el imaginario social. Sí vende tener policías, lo que yo llamo la torreta encendida, ¿no? Pero que no sirve para nada. La gente les alumbra la calle, pero son pobres. Esto se llama alumbrar la pobreza. No, tenemos que atacar la pobreza con el empleo. La única forma que las personas modifiquen su nivel de vida es con empleo, no con ayudas, no con una cancha de básquetbol, etcétera. Aunque no desecho, hay que ir al problema estructural. Seguimos pensando que clases de yoga o clases de no sé qué resuelven el problema de la criminalidad. El problema de la criminalidad está localizado en las raíces estructurales de un sistema basado en la injusticia. ¿Y qué le parece el trabajo que realizan algunas organizaciones de la sociedad civil? O Muy sea, bien. deben de estar Muy integrados bien, con, muy bien. con Hay el Estado. organizaciones civiles muy respetables, algunas les hacen caso y a otras no. Pero lo que tenemos que hacer es que esa voz de la sociedad civil, así denominada, se escuche. Y para que se escuche tenemos que dejar la democracia sufragista y pasar a la democracia participativa. Es decir, tenemos que lograr que las personas que hoy están agrupadas en organizaciones civiles sean escuchadas, no solo como un acto terapéutico por el gobierno, sino sean escuchadas para llevar las políticas públicas. Para eso sí ha ido requerimos... en crecimiento participación en el Estado. O sea, como que el Estado les está dando algún lugar, ¿no? O sea, sí se escuchan, porque se ve que, por ejemplo, si en todo, ¿no? Cuando están haciendo leyes, siempre hay un representante de la sociedad civil para dar su voz. Pero no resuelven. Es decir, los escuchan, pero no los oyen. No sé si me explique. Sí. Es decir, te invito a que des tu opinión, pero al final yo tomo la decisión. ¿Sabes cuál es nuestra tragedia? Que los que pueden hacer los cambios en México no los quieren hacer. Es decir, los poderes de la Unión son los únicos que pueden cambiar el país, pero son los únicos que no lo quieren. ¿Por qué? Porque no se va a dar un disparo en el pie. Por eso, ellos no quieren cambiar. La sociedad civil debe seguir exigiendo, pero no le están haciendo caso. Doctor, quisiera que habláramos ahora de esta publicación, Globalización, Delito y Exclusión Social, que es... Segunda edición. Es la segunda edición, sí, también está editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y en este participan usted y otros tres investigadores, podríamos decirles así. Platíquenos acerca de por qué escribir este libro y un poco de cuál es el contenido. Bueno, este es un gran libro, lo hice con 3 jóvenes brillantes e inteligentes, porque este libro nos da luz de que no es cierto que el delito esté asociado, se pueda correlacionar a la pobreza solamente. ¿Qué hicimos en este libro? Demostramos que en los lugares, en los estados más pobres, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, es donde hay menos delitos. ¿Por qué? Porque no es cierto que más pobreza, más crimen. Hay más crimen donde hay más recursos, en las capitales del país. Es donde hay más riqueza. Lo que demostramos en el libro, correlacionamos, es que los pobres son triplemente excluidos por ser jóvenes, por ser mujeres y por ser indígenas. Esto que sucede se reproduce en las grandes ciudades. Y otro elemento que planteamos en el libro, que es muy importante, es que la globalización es una categoría que tiene efecto multiplicador en todos los países periféricos y que en México hace que las personas construyan expectativas de mejorar su nivel de vida a costa de lo que sea. Fíjate lo que te estoy diciendo, a costa de lo que sea. Entonces quiere decir que cualquiera puede emplear a esas personas para salir del proceso de exclusión. También se habla un poco de historia, ¿no? Dentro de este libro acerca de cómo se va dando este proceso de exclusión y de globalización. También hay una parte de cifras. Sí. ¿Qué es lo que estudian en este apartado? En el apartado de cifras, lo que decimos, hacemos una comparación, ojalá lo puedan leer el libro, es muy interesante, en segunda edición, hacemos un repaso, un barrido de los estados más pobres y los contrastamos con los indicadores sociales, educativos y culturales. Esta comparación nos permite afirmar que en México necesitamos modificar no solo pequeñas asignaturas, sino que tenemos que hacer una transformación estructural de las políticas públicas. Para eso requerimos una visión criminológica distinta, en donde la policía exista
pero no como elemento central, sino que el elemento central sean las políticas de carácter social, transdisciplinario y multiinstitucional. Perfecto, doctor. Me voy a permitir obsequiar en este programa 3 ejemplares de este libro. Vamos a regalarlo a quien nos ponga @expediente_ y que ponga el hashtag, que es el símbolo de gato, y ponga globalización, delito y exclusión social con hashtag. Por favor, vamos a regalar 3 ejemplares a las 3 primeras personas que lo tuiteen. Doctor, ¿nos quisiera hacer alguna conclusión acerca de este tema? Yo sé que podríamos haber hablado mucho tiempo más de esto. Podríamos haber diseñado un programa. Una serie de programas. Sí. Algún día, ¿verdad? Lo haremos. Sí. Pero en una nuez te voy a decir lo siguiente. México sí tiene salida, siempre y cuando logremos modificar la ecuación dominante. Es creer que a más policías más orden y creer que a más amenaza de la pena menor número de delitos. ¿Qué implica esto? Que nuestra visión debe de ser longitudinal, tenemos que ver más hacia adelante, tenemos que construir políticas públicas transeccionales, diseñar el presupuesto de otra manera, en donde pongamos como corazón de nuestra visión las políticas sociales, es decir, México sigue siendo un país brutalmente desigual, y te digo rápidamente en 2 segundos, México es de los países más desiguales de la región, y la región latinoamericana es la más desigual del mundo, no la más pobre. La más pobre es la África subsahariana. De tal manera que nosotros tenemos que tener como corazón de nuestra preocupación combatir la desigualdad. Y la desigualdad solamente se combate con otro modelo. El modelo vigente no da para eso. Doctor Pedro José Peñalosa, muchísimas gracias por haber venido al programa de Expediente. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Al auditorio los invito a que nos acompañen la próxima semana. Recuerden, los martes a las 6 de la tarde, los viernes a las 9 de la mañana y domingos a las 8 de la mañana pueden ver nuestro programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Los espero la próxima semana.